Bueno, saludamos a todos los que nos están escuchando en este momento. Queremos invitarlos a escuchar una entrevista que vamos a hacer sobre todo el tema del performance, el tema político, el tema social que se ha venido desarrollando en estos días en Colombia, en especial en la capital de la República, en Bogotá. Queremos saludar a nuestra invitada. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde para todos. Daniel y Lady, muchas gracias, muy emocionada y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué pronombre podemos utilizar con usted durante esta entrevista? Bueno, primero que nada quiero agradecerte por esa pregunta porque es fundamental. Para mí te puedes referir con pronombres neutros o femeninos. Esto, pues al yo ser una persona que se identifica como no binaria, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Hay personas que te puedes referir a ellas con pronombres masculinos o con otros femeninos. En mi caso, estaría genial si podemos hacerlo con los neutros. Perfecto. Piscis, ¿podrías, por favor, contextualizarnos qué implica la palabra Vogue? Claro que sí. Bueno, el Vogue es la expresión artística, dancística dentro de la cultura ballroom. Sí, la cultura ballroom es esta cultura de la escena LGBT que viene de décadas atrás, te estoy hablando prácticamente de los años 20, 30, que nace en Estados Unidos. Y bueno, el voguing es esta expresión dancística, ¿no? Que nace entre los 60, 70 y su auge y boom fuerte es entre los 80 y 90. Al inicio no se llamaba Vogue, se llamaba performance o presentation, porque estas personas, fueran performers, drags o personas que simplemente querían hacer una muestra escénica, hacían como esta presentación para el público, hacían como esta muestra, ¿no? Eventualmente se le da el nombre de Vogue gracias a dos factores. Uno, que los movimientos y la danza se desarrolla a partir de las poses, y un bailarín llamado Paris Dupree se inspira en la revista Vogue, en las poses de las modelos, en el catálogo, de toda la cultura general que había en ese momento. Y otro factor muy importante es la canción Vogue de Madonna, ¿no? Ella hace que este concepto se vuelva mainstream, se vuelva comercial, entonces las personas, como por decirlo así, del común, cuando ven a los bailarines bailando, empiezan a referirse a ellos como, ay, están haciendo Vogue, entonces queda el término instaurado como tal y por eso la danza se conoce como Vogue. Es muy importante también, es muy importante también recalcar que esta danza es una expresión dentro de las muchas expresiones que hay dentro de la cultura ballroom, ¿no? A veces las personas piensan que el Vogue es la cultura y que lo es todo, pero realmente hay muchas más expresiones, tanto artísticas como no artísticas, dentro de la cultura ballroom. Ay, qué bueno, Piscis. De acuerdo a lo anterior que nos acabas de decir, digamos que es una manera también artística, lo que tú dices, pues en parte cultural y de baile. Digamos que esta hace transmitir un mensaje antipolítico o de resistencia o ambas, o cuál sería el objetivo, digamos, del Vogue en este No, momento. yo puedo decirte sin duda alguna y con toda certeza que el mensaje que se transmite a través del Vogue es totalmente la resistencia. El Vogue nace en un contexto justamente muy parecido a lo que estamos pasando por Colombia y creo que también eso fue lo que hizo que se hiciera un match de esta expresión artística, de esta muestra, porque nace en un contexto total de desigualdad, de violencia, de marginación, de disidencia también de diferentes identidades. Recordemos que el Vogue, al ser una expresión que nace entre los 70s y 80s en Estados Unidos, una época donde recién hace poco se había abolido la esclavitud, donde había racismo, donde había segregación, donde las personas LGBT aún eran condenadas a muertes en Estados Unidos por ser gay, lesbiana, etcétera, etcétera, donde estaba prohibido vestirse del género que no se había asignado al nacer. Entonces todas estas cuestiones y problemas sociales dieron origen a que las personas se expresaran de esta manera y que naciera el voguing. Y justamente es algo que está pasando en Colombia, ¿no? No estamos en los 60s ni 70s, estamos en el 2021 y justamente eso está pasando en nuestro país, donde múltiples colectivos y personas, no solo las LGBT, están siendo violentadas, están siendo asesinadas, están siendo segregadas. Nosotros como ciudadanos en Colombia
nos vemos a nosotros mismos como colectivos separados, ¿no? Totalmente individuales. Entonces, pues bueno, justamente por esto y por muchas razones más, es que el voguing es un acto totalmente de resistencia desde el arte, desde la corporalidad, que es la esencia del ser. Y bueno. Piscis, ese arte que ustedes están manejando, ese performance que lo vemos nosotros como ciudadanos del común, que medio conocemos el tema del arte, el performance que ustedes hacen, ¿lo podemos catalogar como arte contemporáneo o cómo lo podemos catalogar? Sí, se puede catalogar como arte contemporáneo, más dentro del contexto de las expresiones urbanas como tal, netas, porque nace justamente en las calles, nace en la resistencia del no tener un espacio como tal, no es algo académico, por decirlo así, porque estas expresiones nacen justamente en contraposición de esto, ¿no? De que existía la academia, existía la élite, existía esta división social bien marcada. Entonces estas expresiones de cuerpos en resistencia también son cuerpos por decirlo así, de lo popular, de lo urbano, de la calle. Entonces, claro que sí se puede catalogar también como contemporáneo, porque no está muy lejano a nosotros. Estamos hablando de los años 80, 90, entonces está muy cercano. Bueno, pues es un poco con base en lo que hemos visto últimamente, los performances que ustedes han estado realizando pues en las diferentes partes de nuestra ciudad. Yo quisiera saber qué las llevó a ustedes a estar allá frente de la Plaza de Bolívar y realizar su performance en la mitad de una multitud, digamos, de agentes del SMAT. ¿Qué las llevó a hacer este performance? Bueno, seré súper honesta. Primero, dos razones bien particulares. La primera, pues como ciudadanos, tanto colombianas como bogotanas, sentíamos la necesidad y la obligación de ir a apoyar las manifestaciones y las marchas, porque justamente todas estas problemáticas no solo nos afectan como ciudadanos, sino también nos afectan pues como personas, ¿no? Porque imagínate tú siendo artista, siendo LGBT y con todas estas diferentes problemáticas, o sea, como que te afectan de verdad muchísimo. Y bueno, necesitábamos manifestarnos, necesitábamos ir a también, como por decirlo así, a luchar por nuestros derechos. Entonces era una necesidad de social, por decirlo así. Por otro lado, días previos al paro, al día de la movilización del 28 de abril, por cosas de la vida, nos hicimos virales con un video de en Transmilenio. Entonces, esta visibilidad, esta viralización, por decirlo así, pues las personas nos estaban pidiendo el volumen número 2, que cuando íbamos a sacar otro video, que no sé qué, y dijimos, bueno, nos parece una excelente oportunidad para sacar un video, no por el tema de la viralidad y de los likes, sino porque justamente estaría lindo mostrar otra cara de la protesta, porque en nuestro país muchas personas, y esto lo puedo decir personalmente por mi contexto familiar, muchas personas no apoyan la protesta, porque lamentablemente lo que se muestra en los medios es todo lo peor, todo lo violento, todo lo horrible que puede pasar en una protesta, y te ponen en una situación de miedo, ¿no? Te ponen en una situación en la cual pues no vas a la protesta porque pueden pasar muchísimas cosas. Entonces justamente quisimos aprovechar como todas estas situaciones que convergían en ese día para mostrar otra cara de la marcha, para mostrar lo que puede pasar dentro de una marcha, para mostrar los diferentes tipos de personas que también van a la marcha, que van de todo tipo de lugares de la ciudad, edades, colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí era fundamental mostrar eso. Les comenté la idea a las chicas, me dijeron que sí, una vez más. Entonces, bueno, nos fuimos muy tempranito, llegar a marchar, a compartir esto en la protesta. Y lo que debo decir es que lo que pasó con el SMAT fue totalmente espontáneo y cero planeado. De verdad que eso fue algo que ni siquiera creo que se nos hubiera pasado por la cabeza de esa forma tan particular y específica, porque aunque muchos artistas, muchos manifestantes como que en algún punto fantasean con, no sé, cantarle sus verdades al SMAT, de estar ahí enfrente de él, pues de eso, de la realidad al sueño, pues hay como un trecho, ¿verdad? Como eso que dicen del hecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, exacto, gracias. Entonces fue como, ok, sí lo fantaseas, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Que justamente en el acompañar la marcha, en acompañar la protesta, en documentar, yo les dije a las chicas, sí o sí tenemos que hacer una toma en la Plaza Bolívar.
me encantaría que la hiciéramos ahí porque hay mucha gente ahí, ahí podemos como mostrar realmente qué está pasando ahí, porque la Plaza Bolívar es un escenario a veces súper hostil y violento, y también es como escenario de múltiples manifestaciones artísticas súper interesantes. Entonces fue como, bueno, veamos qué podemos documentar. En esa acción, una vez empezamos a poner la música, lo hicimos primero como en el centro de la plaza. Algunas personas nos reconocieron y fue como, ay, las del Transmilenio, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces esto hizo que las personas por un breve momento como que se desconectaran de esa violencia, de esa hostilidad, de ese enojo, y se conectaran pues con la danza, con la música, con nosotras, independientemente de cómo nos vieran, ¿no? Porque también debemos recordar que somos imágenes un poco polémicas por el simple hecho de ser diversas, de ser LGBT, entonces como que fueron una combinación de muchas cosas. Aún así todo estuvo armonioso, y en esa armonía pues fue justamente las personas de la Plaza Bolívar las que nos pidieron que nos empezáramos a mover por diferentes puntos de la plaza. Entonces, pues la verdad que las hicimos parte de nuestro performance, y en esa aceptación resultamos muy cerca al SMAT. Y bueno, lo que pasó ahí ya es historia, se puede decir, porque realmente una vez que subimos ahí, pueden ver en el video, comenzamos así de que bien a la orilla y escondidas, porque no sabíamos qué iba a pasar. Decíamos, en cualquier momento nos cae una piedra o nos cae un aturdidor o el SMAT nos saca golpes o no sabemos qué puede pasar, pero aún así como que con miedo y todo, porque sí teníamos mucho miedo. ¿Quién no le tiene miedo al SMAT en este país? Entonces, con mucho miedo y todo, aún así nos quedamos así, ahí paradas, y empezamos a bailar. Una vez que empezamos a bailar, yo en lo personal me conecté con esa energía de las personas, porque siento que toda esa necesidad de libertad, de expresar, de resistencia, de que necesitábamos ser escuchados, todos los que estábamos ahí en esa plaza se conectaron en ese momento con nosotras, e hizo que permitiera suceder y pasar justamente todo eso que pasó, de que nosotras tres entaconadas, con expresiones así para algunas personas de mariconería y demás, pudiéramos correr al SMAT, pudiéramos abrir un espacio, que literalmente los quitáramos y nos tomáramos el Palacio de Justicia y termináramos en el centro, pues fue algo muy, muy importante, y no solo porque fuéramos nosotras o porque fuera el arte, sino también es por este contraste de la fuerza y del pueblo, ¿no? De la imagen fuerte, del poder masculino y la fuerza del SMAT contra personas, no sé, femeninas, mariconas, maricas, como que ese contraste también fue muy interesante, y también el contraste del poder del pueblo, porque realmente cuando nos unimos como pueblo, como personas, y nos apoyamos entre todos, podemos lograr cosas maravillosas, y justamente eso fue lo que pasó. Porque si las personas no hubieran tampoco empezado a gritar, déjenlas bailar, déjenlos hacer, se hubieran metido como tal a documentar y a grabar, pues capaz hubiera sido otra historia. Entonces fue como una unión de las personas que estaban ahí y del pueblo, y eso es lo que hace que tú veas el video y se te erice la piel, porque te sientes identificada y porque te sientes conectada de una u otra manera, y porque independientemente de lo que seamos, de nuestros gustos o demás, pues a la final todos somos iguales, todos hacemos parte de este país y queremos lo mismo, queremos un cambio, queremos una vida digna, queremos paz, queremos amor. Entonces, pues bueno, eso hace que todos se conecten. Listo, Piscis. Sí, pues nos has dejado en claro que la participación en este momento del paro nacional hace que se respire esa diversidad, de esa cultura mediante el baile Vogue. Digamos que nos has hablado un poquito de la experiencia que te deja esta representación, también pues llevando a cabo la situación actual del país, y quisiera saber si en cada paso que das en este performance, ¿qué representa para la diversidad y la cultura LGTBI? Wow, esa es una excelente pregunta, y justamente porque dentro de los orígenes del Vogue y del movimiento, llevémoslo a la plasticidad y a la corporalidad, justamente son las personas trans, las mujeres trans, las pioneras de este estilo tan particular. Dentro del Vogue tenemos 3 estilos, nosotros hicimos uno de ellos, que es el Vogue Femme, ¿no? Este estilo que
que hace que expreses una feminidad, que hace que celebres esta feminidad, y no hablo feminidad como simplemente una imagen femenina, sino energía femenina que nos compone a todos como seres que somos, que tenemos una energía masculina y femenina. Sin embargo, pues por X o Y motivos sociales, morales y religiosos nos ha llevado a reprimir esa energía femenina totalmente en todos. Entonces, justamente a partir del Vogue Femme, pues es como toda la exploración y todo el movimiento a través de estas corporalidades y de esta energía. Para la comunidad LGBT, el Vogue es como, aparte de ser su, por decirlo así, su herramienta y su arma de protesta, también es este espacio de liberación, ¿no? Porque el Vogue nace justamente en un contexto donde afuera tú no podías ser quien realmente eras, afuera no podías pensar ni siquiera en tener un lugar, pero adentro, en ese momento, mientras tú bailabas, eras quien realmente eras y quien quisieras ser también. Entonces, como que toda esta carga social, emocional, hace que, pues, que el movimiento sea tan pasional, tan particular, y que las personas se conecten independientemente si son LGBT o no son LGBT, porque el movimiento es movimiento, el cuerpo es cuerpo, y te puede llamar la atención, y es maravilloso. Y siento que justamente eso es lo que ha hecho que el estilo trascienda tanto, y que Colombia lo esté identificando, que las personas se estén conectando con el movimiento, porque es un movimiento que viene de la libertad, de la necesidad de expresar libremente lo que sientas, lo que seas, lo que necesites. Entonces, pues es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, conectándolo con lo LGBT, pues es todo, ¿no? Porque justamente en nuestro país, un país un poco mucho conservador y machista, entonces se necesitan estos espacios donde se pueda justamente conectar con esta energía, sanar con esta energía, dar otra visión acerca de que lo femenino no es sinónimo de debilidad, ni de inferioridad, ni de debilidad, sino todo lo contrario. Estamos en el mismo, es una línea totalmente horizontal, no vertical, ¿no? Entonces es muy importante también estos espacios, y por eso es que tiene tanta importancia dentro de la comunidad. Pero Piscis, nos hablaste o nos hablas del tema de arte como tal. Pero cuando ustedes se reúnen con las otras chicas, arman todo el tema de hacer el performance en estas marchas, quisiera saber cuál es el tema político y el tema social que quieren interpretar ustedes a través del performance. No solamente el arte, sino salgámonos un poquito y vámonos a la parte política y a la parte social. ¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes, en especial usted, Piscis? Bueno, primero que nada siento es la necesidad de visibilización de la comunidad LGBT y de las diversidades que existen, ¿no? En nuestra ciudad y en el país han estado ocurriendo desde hace muchos años asesinatos por homofobia, por transfobia, muchas mujeres asesinadas sin una causa justa, y tampoco estas muertes han quedado también en la impunidad, ¿no? A nadie le importa si muere una persona trans, a nadie le importa si muere una persona no binaria, porque no son términos que tengamos de nuestro conocimiento, y para las personas son simplemente gente extraña o gente enferma o gente que tiene problemas mentales. Y lo digo así porque esos son los comentarios que se reciben a diario, ¿no? Entonces es muy importante para nosotras visibilizar no solo nuestras imágenes y nuestra presencia, que se nos ha llevado a existir únicamente en la oscuridad, en las sombras y en la noche. Es donde puede existir la diversidad, pero en el común como que realmente no se ha dado este espacio para que una persona trans, sea hombre o sea mujer o sea no binaria, pueda caminar con libertad en las calles, pueda ir a hacer un mercado, pueda estar en el transporte público. Eso también fue lo que nos llevó justamente a hacer el video del Transmilenio, ¿no? Que son espacios públicos que no podemos habitar porque simplemente somos personas diversas. Y cuando decimos que no podemos habitar, muchas personas dicen, ay, pues no lo habitan porque no quieren, y no es así. Es realmente porque en el momento en el que tú sales con una apariencia diferente o sales expresando de cierta forma que es diferente al esquema o al normativo social binario que existe, inmediatamente vas a ser violentada, sí o sí.
Y eso es algo que tenemos implícito dentro de la cultura, se puede decir, de nuestro país, ¿no? Porque no se nos enseña sobre sexualidad, no se nos enseña sobre el género, no se nos enseña sobre identidad. Entonces toda esta falta de información que hay hace que obviamente ataquemos lo diverso, ataquemos lo diferente, y justamente eso es lo que buscamos, más allá de lo artístico y más allá del movimiento, visibilizar. Porque aunque muchas personas piensan que somos una minoría, la verdad es que somos una gran mayoría, y es muy importante que en Colombia todas las personas que somos parte de la comunidad LGBT pues tengamos un espacio, ¿no? Un espacio digno, y no un espacio ¿cómo lo puedo decir? No un espacio desde porque toca o porque nos da lástima, sino porque pues es nuestro derecho como personas. Entonces, así como justamente se pelean o se abogan por los derechos de todos, pues ¿por qué no hacerlo por las personas LGBT? Y en este caso específico, de estas identidades que salen dentro de este esquema también machista, porque dentro de nuestra misma comunidad hay muchas problemáticas, que se le da prioridad a estas imágenes masculinas, a estas imágenes que replican esa misma imagen patriarcal que ha existido en nuestro país. Entonces somos más tolerantes con el hombre gay, pero que es macho, porque el afeminado, ese sí no nos entra, ese sí es un marica botapluma. Lo mismo con las personas, con las mujeres trans, ¿no? Que para las personas no son mujeres, sino a veces son hombres vestides. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que necesitamos educación, que necesitamos visibilización para que hayan más referentes de personas diversas y las personas salgan de esa ignorancia, y dos, de esa generalización. Esa generalización también ha venido gracias a la educación que nos han dado, a cómo somos mostradas las personas, y no solo las personas diversas en los medios y en la televisión, sino en general, ¿no? Como que hay tantos estereotipos sociales que siguen siendo tan violentos y tóxicos para todas y todos nosotros, tanto para los hombres como para las mujeres, como para las personas diversas como tal. Entonces, todas estas causas son las que buscamos visibilizar, porque tristemente son temas que siguen siendo tabú en Colombia, son temas que no se hablan, y que muchas veces estos temas, pues lamentablemente llevan a la muerte, ¿no? Tenemos el caso de este chico que se suicida en el colegio por homofobia y por comentarios que se pueden haber evitado con una buena educación, con espacios de diálogo, de apertura a la diversidad. Entonces, pues bueno, todos estos temas se involucran claramente con lo social y con lo político, porque aunque en nuestro país el matrimonio igualitario es legal, aún así tú sales a la calle con tu pareja del mismo sexo y recibes violencia. Entonces hay muchas cosas en las que hay que trabajar. Bueno, nos hemos dado cuenta que desde el presente que ustedes dejaron, se ha visualizado mucho más, digamos, el performance referente pues a la danza Vogue. Entonces, yo quisiera saber, tú cómo, desde ahora y con todo lo que te ha pasado, ¿cómo percibes que se va a llevar a cabo esta visualización en el futuro? ¿Cómo esto que ustedes hicieron va a resignificar y reconfigurar el pensamiento que tienen los ciudadanos frente a la comunidad, frente a esta clase de performances? Ok, yo siento que en esta oportunidad, que en este momento pues fuimos nosotras tres, pero pudieron haber sido cualquier persona, simplemente que bueno, nos tocó a nosotros. Siento que ha hecho que las personas entren en una relación desde la curiosidad y la empatía, ¿no? Ha hecho que las personas realmente se cuestionen, ha hecho que las personas se pregunten realmente, y que entren un poco dentro de esta dualidad moral, inclusive religiosa, ¿no? Como del que me gusta, pero se supone que eso está mal, pero están haciendo las cosas bien. Entonces, como dentro de todas estas cosas que están sucediendo, sé que el modo en que las personas se van a comenzar a relacionar con otros va a ser diferente, y no solo con las personas LGBT, sino en general con las personas, porque
Actualmente, no solo la situación de nuestro país, sino en todo el tema de que estuvimos, seguimos, bueno, por decirlo así, en tema de encerrados y en pandemia, ha hecho que nos replanteemos tantas cosas del cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo nos estamos relacionando con las otras personas, qué es lo realmente importante. Y en este momento en el que Colombia está atravesando por una etapa tan violenta, tan hostil, nos estamos dando cuenta y nos hemos dado cuenta que lo realmente importante es el apoyo que podemos lograr entre todos. Y bueno, en lo personal, sé que las personas, sean artistas, bogueros, no bogueras, que vieron el performance y que lo siguen compartiendo y que siguen sintiéndose identificadas con ellos, también han encontrado en esto otros caminos de expresión, han encontrado inspiración también para confiar en quienes son, en quienes realmente son, en sus proyectos, en sus formas de hacer, ¿no? Siento que a veces también un poco como que se nos obliga a que tenemos que ser de cierta forma, trabajar en ciertas cosas, y si no, no vamos a tener éxito, cuando la realidad es que sea en el campo que tú seas y cual sea tu profesión, vas a poder ser exitoso si eres fiel a ti misma. Entonces siento que este mensaje de inspiración, de fortaleza y de resiliencia está conectando con muchas personas y va a generar como ese fuego en el corazón que no se va a apagar y que va a hacer que se siga adelante, no solo por un mejor país, sino por una mejor sociedad y por una mejor versión de ti como ser y como persona, porque sé que todos nosotros ya estamos cansados del odio, de la violencia, de la falta de conocimiento, del no ser empáticos. Ya muchos estamos cansados de eso, así que eso va a hacer que nos relacionemos desde otras perspectivas y puntos. Isis, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta entrevista que estamos realizando para la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad de San Francisco José de Caldas. Quedamos muy pendientes de esa tercera etapa, de esa tercera presentación que viene en Transmilenio, Plaza de Bolívar. Estaremos esperando la sorpresa. No le voy a preguntar y no quiero que me dé pinceladas sobre el tema, pero sí estaremos muy pendientes y creo que tienen una gran cantidad de seguidores que estarán muy pendientes y estarán obviamente multiplicando todo ese performance que estarán realizando ustedes en este momento. Muchas gracias, Alfredo, te lo agradezco muchísimo de verdad y bueno, vamos a ver qué sucede entonces. Claro que sí. No, a ti por acompañarnos, realmente admiramos mucho lo que hicieron y pues nada, es un orgullo tenerte con nosotros acá el día de hoy. Ay, muchas gracias. Daniel y Lady, muchas gracias de verdad. Cuídense mucho. Bueno, un abrazo gigante desde la maestría de la Universidad de San Francisco José de Caldas. Que estén muchas bien gracias a todos los que nos han estado escuchando. Entonces hasta aquí llega nuestra entrevista con Pisi y hablando sobre el tema del performance, hablando sobre el tema social y sobre el tema político. Un fuerte abrazo para todos.